¿Sabías que una de las ciudades más importantes de la historia fue el premio de una batalla entre dos dioses? No fue una guerra de ejércitos, sino de ofrendas, y la decisión de aquel día cambió el destino de toda una civilización. ¿Qué sucedió cuando el dios del mar se enfrentó a la diosa de la sabiduría? Quédate, porque esta historia no solo marcó a Grecia, sino al mundo entero. Antes de que los nombres de los hombres quedaran inscritos en la piedra y mucho antes de que las primeras civilizaciones se atrevieran a levantar templos hacia los cielos, existió una era en la que los dioses caminaban sobre la tierra. Era un tiempo donde los mares poseían voluntad propia, los vientos obedecían a caprichos inmortales y las montañas se alzaban o se derrumbaban bajo el deseo de los dioses. Fue en esa época remota cuando una disputa sagrada estalló en el corazón de Grecia, una rivalidad que marcaría para siempre la historia del mundo antiguo. Sobre una colina agreste y cubierta de olivos salvajes, un territorio aún sin nombre, los dioses del Olimpo posaron sus ojos. Su belleza era única, colinas doradas por el sol, valles que exhalaban perfume de flores silvestres, y una costa que se desbordaba en playas blancas, bañadas por aguas que parecían cristal líquido. Aquel paraje se hallaba desprovisto de reino, sin protector divino, y los dioses sabían que quien reclamara ese territorio inscribiría su nombre en la eternidad. Fue entonces cuando dos titanes entre los dioses se enfrentaron: Poseidón, el señor de los mares, tempestades y caballos, y Atenea, diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa. Ambos querían aquel territorio sagrado para erigir su legado. No se trataba solo de una simple tierra, sino de una ciudad destinada a florecer más allá de las eras humanas, una ciudad que sería cuna de héroes, filósofos y leyendas inmortales. Desde los confines del abismo marino, Poseidón emergió con la fuerza de las olas primigenias. Cada paso que daba sobre la costa hacía temblar la tierra, y los cielos se oscurecían ante su presencia. Sus caballos marinos relinchaban en la espuma de las olas, anunciando la llegada del dios de las profundidades. A su alrededor, el viento traía el aroma salado de los mares infinitos, y su tridente, alzándose hacia las nubes, parecía un faro de poder ancestral. En contraste, desde las alturas del Olimpo descendió Atenea, envuelta en un resplandor plateado como el reflejo de la luna sobre un lago sereno. Su escudo brillaba como una estrella caída, y su casco, forjado en las fraguas de Hefesto, destellaba con un fulgor sagrado. Allí donde sus pies tocaban la tierra, brotaban pequeños olivos, símbolo de paz, resistencia y sabiduría. La colina fue testigo de la reunión de ambos dioses. Los habitantes de la región, pastores, cazadores y navegantes, se arrodillaron en reverencia, sabiendo que presenciaban un momento que los bardos cantarían por 1000 generaciones. Los otros dioses, desde las cimas del Olimpo, observaban expectantes. Se había decretado que aquel que ofreciera el don más valioso a la ciudad naciente sería su protector eterno. Poseidón fue el primero en manifestar su poder. Elevó su tridente y, con un golpe violento sobre la roca más alta de la colina, desgarró la tierra. De la grieta surgió un torrente de agua que brotó como un geyser inmenso. Era un manantial marino, cuyas aguas saladas parecían reflejar los secretos de las profundidades. Un símbolo de poder y comercio, una promesa de dominio sobre los mares y sus riquezas. La espuma del manantial caía sobre la roca, tallando en ella formas que narraban las conquistas del dios marino. Sin embargo, la tierra sabía sal y amargura. Aunque brillante y abundante, el agua no calmaba la sed ni alimentaba la tierra. Los ancianos de la aldea miraron aquella fuente con respeto, pero sus corazones esperaban aún otro prodigio. Atenea se acercó a la colina en silencio, posó su mano sobre la tierra seca y, desde la roca misma, hizo brotar un árbol. No era un árbol cualquiera. Sus hojas, de un verde plateado, brillaban bajo el sol como pequeñas lanzas. Sus frutos, las aceitunas, prometían alimento, aceite para iluminar las noches y madera para construir embarcaciones y viviendas. El olivo ofrecía vida, cultura y prosperidad. Y mientras el viento acariciaba sus ramas, un perfume nuevo invadió el valle, una promesa de civilización y sabiduría. Los habitantes, asombrados, comprendieron que aquel era un don que perduraría más allá de los imperios y de las generaciones. Las aceitunas alimentarían a sus hijos, y el aceite iluminaría sus hogares y templos cuando el sol cayera. El olivo, resistente a la sequía y al paso del tiempo, sería el símbolo de una ciudad que no se rendiría ante ninguna tempestad. Desde lo alto del Olimpo, los dioses contemplaron las ofrendas. Zeus, padre de los dioses, decretó entonces cuál era el más valioso de los dones. La decisión marcaría para siempre la historia de Grecia, y el nombre de la ciudad resonaría en los cantos de los bardos y en los pergaminos de los sabios. Aquella tierra, bañada por la luz del nuevo día, no sería conocida por las olas que la rodeaban, sino por el árbol que creció en su cima y por la diosa que lo ofreció.
La decisión del Olimpo fue un susurro que recorrió los valles, los mares y las montañas como un viento antiguo que todo lo sabía. Zeus, al observar los dones ofrecidos, no se dejó cegar por el fulgor de las aguas ni por el estruendo de las olas. Comprendió que la verdadera grandeza de una ciudad no se construye solo con fuerza y comercio, sino con sabiduría, perseverancia y cultura. Y así, el olivo de Atenea fue declarado como el regalo más valioso. Poseidón, señor de los mares, no recibió la noticia con sumisión. Las profundidades de los océanos se agitaron, los vientos marinos azotaron las costas, y las aguas rompieron contra los acantilados con furia desatada. Desde su reino acuático, el dios de las tempestades juró que, aunque no tendría su nombre grabado en aquella tierra, su poder jamás abandonaría las costas de Grecia. Los navegantes sabrían que cada vez que el mar se encrespaba, era el rencor de Poseidón el que rugía desde las profundidades. Sin embargo, la colina, que hasta entonces no había conocido nombre, fue consagrada a la diosa Atenea. Los habitantes alzaron altares de piedra en su honor, y los sacerdotes proclamaron que aquel olivo sería cuidado como símbolo eterno de su protección. En los años que siguieron, la ciudad comenzó a crecer. Desde pequeños asentamientos de pastores y comerciantes, surgieron templos dedicados a los dioses, estatuas que capturaban la esencia de los héroes y foros donde las ideas viajaban como llamas encendidas en la mente de los hombres. El olivo sagrado prosperó, sus raíces se hundieron profundamente en la tierra y sus ramas alcanzaron los cielos como si buscaran acariciar la mano de su creador. Era más que un árbol, era un testimonio de la lección divina, una reliquia viva que recordaba a cada generación su origen celestial. Los frutos de ese olivo se convirtieron en aceite consagrado, usado para ungir guerreros, alimentar a los pobres y alumbrar las estancias de los templos en las noches sin luna. A medida que la ciudad se expandía, también lo hacía su fama. Sus naves partían hacia las costas lejanas, llevando consigo mercancías, filosofía y leyendas. Las plazas se llenaban de escultores, oradores y sabios. Atenas, pues así fue llamada, se convirtió en el corazón palpitante de la civilización helénica. Las guerras venían y se iban, los imperios nacían y caían, pero aquella ciudad mantenía su espíritu invencible, alimentado por el legado de su diosa. No obstante, el recuerdo del desafío de Poseidón jamás se desvaneció. En las noches de tormenta, cuando los rayos cruzaban el cielo y las olas golpeaban con fuerza los muros del puerto, los ancianos decían que era el dios del mar reclamando lo que consideraba suyo. Y en las cavernas cercanas a la costa, los pescadores afirmaban escuchar relinchos de caballos marinos y ver la espuma moldearse en la forma de un tridente, como advertencia de que la furia de Poseidón jamás se apagaría del todo. Con el paso de los siglos, los templos se multiplicaron. Sobre la colina sagrada, se alzó el Partenón, una obra monumental dedicada a la diosa Atenea Partenos, la virgen protectora de la ciudad. Hecho de mármol puro, brillaba bajo el sol como una joya sobre la tierra. Sus columnas, erguidas como los guerreros de una antigua guardia, sostenían un techo decorado con escenas de dioses y héroes. Y en su interior, una estatua colosal de Atenea, cubierta de oro y marfil, contemplaba su dominio. Cada año, durante las Panateneas, los ciudadanos rendían homenaje a su diosa. Las procesiones recorrían las calles, llevando mantos tejidos, armas y ofrendas hacia la Acrópolis. En aquellos días, se celebraban juegos, danzas y sacrificios, recordando no solo la fundación de la ciudad, sino la historia de la batalla entre dioses que había dado origen a su gloria. Atenas se convirtió así en la cuna de pensadores, estrategas y artistas. Figuras como Pericles, Sócrates y Fidias caminaron por sus calles, bajo la sombra de aquel olivo sagrado. Cada generación añadía nuevos relatos al tejido de su historia, pero siempre, en el centro de todo, permanecía el recuerdo de aquella disputa mítica que había sellado el destino de la ciudad. Y aunque los siglos trajeron invasiones, saqueos y la caída de imperios, Atenas jamás dejó de ser un faro de sabiduría y cultura. La disputa entre Poseidón y Atenea seguía viva en los cuentos de los ancianos y en los himnos cantados al caer el sol. Era un recordatorio eterno de que incluso entre dioses, la grandeza no siempre se mide por la fuerza, sino por la capacidad de ofrecer aquello que perdura en el corazón de los hombres. La tierra aún guarda las marcas de aquel tiempo. El manantial salado de Poseidón sigue brotando en una grieta de la Acrópolis, mientras que el descendiente del olivo original sigue extendiendo sus ramas hacia el cielo. Son testigos silenciosos de una batalla que no fue de espadas ni ejércitos, sino de dones y destinos. Y cada vez que un viajero se detiene en aquella colina sagrada y escucha el viento entre las hojas plateadas, siente que una historia antigua, poderosa y eterna le susurra al oído, recordándole que esa ciudad nació de los caprichos divinos, y que su legado aún respira en cada piedra y cada sombra que cubre Atenas. Así,
La historia de la disputa entre Poseidón y Atenea quedó grabada no solo en los pergaminos de los antiguos poetas, sino en la esencia misma de la ciudad. Era un relato que trascendía generaciones, un eco constante en las piedras de la Acrópolis, en las olas que golpeaban el Pireo y en las ramas del olivo sagrado que resistía como un guardián ancestral. Con el paso de los siglos, el tiempo se encargó de desdibujar los contornos de los dioses en la mente de los hombres. Los templos se desgastaron, las estatuas cayeron y nuevas civilizaciones ocuparon el lugar de los antiguos griegos. Sin embargo, algunas cosas permanecieron, como si los antiguos dioses se resistieran a desaparecer del todo. En las noches en que el viento soplaba desde el mar con un rumor grave y profundo, los ancianos decían que se oía la furia de Poseidón, reclamando aún su lugar en aquella tierra. Y cuando los primeros rayos del alba bañaban las columnas del Partenón, parecía que la figura invisible de Atenea se alzaba una vez más sobre su ciudad, renovando su eterno juramento de protección. Atenas, más allá de su nombre y su legado histórico, se convirtió en un símbolo. Representaba el triunfo de la sabiduría sobre la fuerza bruta, de la previsión sobre la impulsividad y del arte sobre la destrucción. La ciudad fue un testimonio viviente de que las disputas de los dioses podían decidir el destino de los hombres, pero que eran las decisiones humanas donde se encontraba la verdadera grandeza. Los filósofos que caminaron sus calles lo comprendieron. Sócrates, bajo la sombra de aquel olivo milenario, enseñó a sus discípulos que las preguntas eran más importantes que las respuestas. Platón soñó con un mundo ideal, donde las ciudades fuesen gobernadas por los sabios y no por los ambiciosos. Aristóteles analizó la naturaleza y la virtud, buscando en cada fenómeno una causa, en cada acción un propósito. Cada idea que nacía en Atenas, cada obra de arte, cada tratado, cada batalla ganada o perdida, llevaba consigo la huella de aquella disputa divina. Como si la ciudad entera, desde sus mercados bulliciosos hasta sus academias silenciosas, se moviera bajo la mirada atenta de dos eternas presencias, el tridente de Poseidón que recordaba la furia de los mares, y la lanza de Atenea, símbolo de la inteligencia y la estrategia. Incluso cuando la gloria de Grecia se desvaneció y el imperio romano tomó posesión de sus territorios, Atenas siguió siendo reverenciada. Los emperadores y generales romanos no pudieron ignorar la grandeza espiritual de aquella ciudad. Muchos peregrinaban hasta la Acrópolis, no solo para admirar sus templos, sino para intentar comprender la fuerza intangible que había hecho de ese lugar un centro de cultura y sabiduría durante tanto tiempo. Las eras se sucedieron: Bizancio, el Imperio Otomano, la independencia de Grecia moderna. Y aún hoy, las ruinas de la antigua Atenas se alzan sobre la colina, desafiando al tiempo. El Partenón, aunque herido por siglos de guerras y saqueos, sigue allí, como un esqueleto de mármol que se niega a caer. El olivo sagrado, descendiente de aquel primer árbol plantado por Atenea, aún extiende sus ramas, y bajo su sombra, los visitantes modernos sienten un vínculo con un pasado que jamás se ha extinguido del todo. Muchos han intentado interpretar el verdadero significado de aquel mito. Algunos ven en la disputa un reflejo de las tensiones humanas entre pasión y razón, entre emoción y lógica. Otros creen que es un recordatorio de que incluso los más poderosos deben buscar ganarse el favor de quienes habitan la tierra. Que las ofrendas hechas desde la arrogancia pueden parecer grandiosas, pero que es en los gestos humildes, útiles y duraderos donde reside el verdadero valor. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, aquella historia sigue viva. Los mitos no mueren. Cambian de forma, se adaptan, renacen en nuevas voces y relatos. Cada generación los redescubre y les da nuevos significados. Y así, la batalla entre Poseidón y Atenea no fue solo por una colina, ni por una ciudad, sino por el alma misma de una civilización. Cronistas, poetas y estudiosos continúan escribiendo sobre este relato, preguntándose qué habría sucedido si el juicio hubiese favorecido al dios del mar. ¿Sería Atenas una ciudad de navegantes y conquistadores, de comercio y poderío naval? ¿Habría desafiado el mundo antiguo desde el agua en lugar de la palabra? ¿O acaso su grandeza habría sido efímera, tragada por las mismas aguas que la habrían visto nacer? Pero esas preguntas pertenecen a los dominios de las conjeturas y los sueños. Lo que permanece cierto es que la elección de Atenea marcó una era, dio nombre a una ciudad y forjó una cultura que, aunque asediada por siglos de cambios, nunca ha dejado de inspirar al mundo. Aún hoy, cada vez que se cuenta esta historia, cada vez que un narrador revive la imagen del tridente chocando contra la roca y del olivo emergiendo en silencio, algo antiguo despierta en la memoria colectiva. Porque, aunque los dioses hayan abandonado el Olimpo, sus relatos caminan junto a nosotros. Y mientras Atenas exista, el eco de aquella contienda seguirá resonando entre sus piedras, recordándonos que algunas batallas jamás terminan, simplemente cambian de escenario. Así terminó la batalla entre Poseidón y Atenea, pero el eco de esa lección aún resuena en las ruinas de Atenas y en cada relato de los antiguos.
Si historias como esta te hacen imaginar mundos olvidados, dioses enfrentados y ciudades que cambiaron la historia, este es tu lugar. Suscríbete ahora a Crónicas Eternas y acompáñanos en cada nueva travesía al corazón de los mitos que el tiempo no pudo borrar. Activa la campanita, porque aquí, las leyendas nunca mueren.